¿Qué mentirita de niño se te salió completamente de control? Cuando era adolescente, solía escaparme de la casa en medio de la noche. Teníamos una puerta trasera con mosquitero que estaba a punto de caerse, y mis padres la adoraban porque les recordaba a esas viejas puertas de cobertizo en el campo. Para poder empezar mis travesuras nocturnas, necesitaba esa puerta. Así que un día le eché un poco de WD-40 a las bisagras para que hiciera menos ruido. Lo que no esperaba era que terminara silenciosa por completo, sin ese clásico crujido campestre. Me sentí mal porque a mí también me gustaba ese sonido. Pero siendo sincero, mi egoísmo ganó y seguí adelante sin importar nada. Mis padres nunca dijeron ni una palabra, ni un comentario sobre por qué de repente la puerta estaba tan silenciosa. Me salí con la mía por completo. Unos 10 años después, mi papá estaba contando historias sobre su propio padre y las locuras narcisistas que solía hacer. En una de esas anécdotas mencionó la vez que mis padres enfrentaron a mi abuelo porque había lubricado las bisagras de esa misma puerta con mosquitero. Recordaba cómo se armó una gran discusión porque el abuelo pensaba que él sabía mejor que nadie, que no podía simplemente meterse en sus cosas para dejar que mis padres disfrutaran de su propia estúpida puerta chillona en su propia estúpida casa. Y claro, como eso era totalmente típico de mi abuelo, me di cuenta de que mi plan había sido un golpe de ingenio accidental. En ese momento ellos estaban de visita desde California y nadie sospechó nada del tonto adolescente que fui, porque por supuesto que lo había hecho el abuelo. Entonces le dije a mi papá: «Papá, siento que ya puedo confesarlo ahora que ha pasado tanto tiempo. Fui yo quien lubricó las bisagras de la puerta». Después de un silencio sorprendido de unos 10 segundos, estalló en una de las carcajadas más fuertes y sinceras que le he escuchado en mi vida. Mi marido tiene varias historias divertidas, pero esta es sin duda mi favorita. Cuando era joven, hubo un día en que no tenía ganas de ir a trabajar. Así que se quejó con su jefe diciendo que le dolía mucho el estómago y que necesitaba irse a casa. El jefe le pidió una nota del médico, así que fue a una clínica cercana. Ahí le dijo al doctor que tenía un dolor muy fuerte en el estómago. El doctor comenzó a presionarle la parte baja del abdomen y él se quejó fingiendo un dolor tremendo. Debió hacerlo bastante bien, porque el médico llamó de inmediato a urgencias y lo enviaron directo al hospital. Al llegar al hospital repitió la actuación. El doctor de urgencias se preocupó enseguida y le dijo: «Señor, creemos que podría tener apendicitis aguda, necesita quedarse internado». Él aceptó, aunque dudoso, y antes de darse cuenta lo estaban preparando para cirugía de emergencia. Así que terminó entrando a cirugía solo porque quería una tarde libre. El cirujano le sacó el apéndice, aunque no había infección, inflamación ni ruptura. Al día siguiente salió del hospital con un botiquín de analgésicos y se pasó las siguientes 2 semanas descansando, recuperándose de una apendicitis que jamás tuvo. Al parecer, para él valió totalmente la pena, jaja. Mi hermano menor era un niño bastante ingenuo. Logré convencerlo de que los tejones eran criaturas míticas, como los dragones o los unicornios. La cosa es que un día, yendo a la escuela, se topó con un tejón sin vida en la carretera y se asustó como nunca antes. Tuvieron que llamar a nuestros padres para calmarlo, pero eso no fue todo. Durante la conversación que tuvimos después, cuando le expliqué que los tejones sí existen y que encontrar uno no era algo tan fuera de lo común, me confesó algo increíble. Él estaba convencido de que la razón por la que le iba mal en el colegio era porque llevaba una zanahoria atorada en el cerebro. Resulta que un par de años atrás, cuando intentó un truco de manos bastante torpe, yo le hice creer que había metido una zanahoria en su cabeza, aunque en realidad la había escondido en mi manga. Jamás pensé que él se lo habría tomado tan en serio. Así que ahí estaba, 2 años después, persuadido de que tenía una zanahoria atrapada en su mente y que por eso le costaba tanto la ortografía. No podía creerlo. Yo tendría como 6 o 7 años, estaría en primer grado más o menos. En el sótano de la casa teníamos un saco de boxeo, y me la pasaba jugando con él, pegándole un rato. Llegó la hora de dormir, pero siendo un niño de esa edad, no quería irme a la cama todavía, así que empecé a protestar. Entonces, les dije a mis padres que un niño problemático de la escuela me había amenazado con pegarme, y que necesitaba aprender a defenderme. No tenía ni idea de que se iban a tomar tan en serio esa amenaza. Al día siguiente, mis papás faltaron al trabajo y fueron directo a hablar con el director de la escuela. Yo era un chico bastante bueno, y el otro joven siempre estaba metido en problemas, así que les creyeron sin dudar. Le pusieron una sanción a ese chico. Cambiaron toda la distribución de los pupitres en el salón y armaron un sistema en el que alguien me acompañaba durante el recreo y la hora de comer.
Todo esto, simplemente porque quería quedarme despierto 15 minutos más. Increíble. Una vez, mi esposa y yo bromeamos con nuestro hijo diciéndole que tenía un hermano mayor, quien justo se lo había perdido por 5 minutos. Creo que fue una frase que escuchamos de un comediante de stand-up. Se la dijimos cuando nuestro hijo tenía como 3 años y luego se nos olvidó. Nunca volvió a preguntar al respecto. Cuando tenía 6, estábamos en una reunión con su maestra. Como muchas otras personas antes que ella, comentó lo jóvenes que nos veíamos como padre. Tuvimos a nuestro hijo cuando yo tenía 19 y mi esposa 21, así que estábamos acostumbrados a eso. Sobre todo en una zona donde la mayoría de las madres esperaba hasta los 20 y tantos o principios de los 30 para tener hijos. Sí, bueno, lo tuvimos cuando yo tenía 19, respondía mi esposa. Pero esta vez la maestra se detuvo y dijo, ¿y qué edad tiene su hermano? ¿Hermano? Él es hijo único, ya veo. ¿No tiene un hermano mayor que vaya a clases nocturnas? No. ¿Eso es raro? En la encuesta que llenó para primer grado dice que tiene un hermano mayor, como de edad universitaria. Le aseguro que no tiene. ¿Viven con alguien más? ¿Un tío, tal vez? No. ¿Él describió a ese hermano mayor? Mi esposa y yo tenemos algunos amigos muy peculiares en la escena local de entretenimiento. Así que imaginamos que quizá el niño se confundió hablando de alguno de ellos, no dijo la maestra. Cuenta que siempre está ausente cuando él llega a casa, que justo se lo pierde por 5 minutos. Asumí que trabajaba en la noche o iba a la universidad nocturna. Los niños tienen mucha imaginación. En el momento en que escuchamos, se lo pierde por 5 minutos. Mi esposa y yo nos miramos y dijimos en silencio, «Oh no». Esa noche tuvimos una conversación muy extraña con nuestro hijo. Resulta que él sí creía que tenía un hermano mayor. No, eso era una broma. De un programa de televisión, le dijimos. Tengo una historia para contar. Cuando tenía como 8 años, me sentía súper sola y no tenía amigos en la escuela. Era la niña rara y nadie me caía bien. Un día, escuché a un grupo de chicos de mi clase hablando sobre escaparse de casa juntos. Habían planeado encontrarse frente a la escuela esa noche a las 10:00. Yo quería tanto ser parte de algo y además tenía problemas en casa. Así que les dije que iba a ir con ellos. Pasé toda la noche súper nerviosa y después, ya acostada, seguía viendo el reloj y dudando si de verdad iba a hacerlo. Al final, me armé de valor y simplemente salí. Todavía en pijama, sin empacar nada, me fui sin pensarlo mucho. Salí por la puerta lateral del garaje y caminé rumbo a la escuela. Estaba a unas 4 o 5 cuadras y sé que llegué a tiempo, pero cuando llegué, no había nadie, me habían dejado plantada, me rompió el corazón. Esperé todo lo que pude, pero terminó que regresé llorando a casa. Por suerte, una señora con su hija adolescente me vio caminando y se detuvo para ayudarme, pero me asusté y corrí hasta llegar a casa. Cuando regresé, vi la luz prendida en el garaje y la puerta grande estaba abierta. Mis papás me estaban llamando. No sabía qué hacer, así que entré y me quedé viendo fijo. Al parecer se habían dado cuenta de que no estaba y empezaron a buscarme afuera. Cuando me preguntaron qué pasó, yo no quería contar la verdad, así que solo dije, no sé, y me creyeron. Mi papá, que es doctor, dijo que seguro había tenido un episodio de sonambulismo y yo simplemente seguí con eso. Durante el siguiente año, mi mamá revisaba extra después de que me dormía y me llevó al doctor para ver qué pasaba con el sonambulismo. Le contaron a nuestros amigos y familiares sobre aquel episodio tan extraño. De vez en cuando me decían cosas como, ¿en serio no recuerdas? Llegaste hasta afuera. Y yo siempre mantenía la misma historia. Terminaron convirtiéndolo en una anécdota familiar divertida. Y mis primos se burlaban de mí cada vez que iba a quedarme con ellos porque siempre salía a colación. Y los chicos de la escuela sí me dejaron plantada esa noche. Cambiaron la hora y se fueron antes. Pero terminaron descubriendo toda la aventura y recibieron castigos. Fue toda una noticia en la escuela porque planearon todo durante el recreo. Mis papás nunca supieron la verdad. Con el tiempo entendieron que estaba pasando por un mal momento. Me cambiaron de escuela y todo empezó a mejorar. Yo casi ni me acordaba hasta que mi papá volvió a contar esa historia a mi esposo justo después de casarnos. Yo me lo tomé a broma, pero ya en casa le conté la verdad solo a él. Él es el único que conoce lo que realmente pasó.
No fui yo, sino mi hermana. Esto fue allá por 1991 en Chicago, cuando ella tenía 9 años y yo 7. En ese entonces había una verdadera histeria por un personaje llamado Omi el payaso. Era un personaje de televisión, pero se rumoraba que un hombre vestido así andaba por la zona tratando de atraer a los niños ofreciéndoles dulces para subirlos a su camioneta. Por toda la ciudad se reportaban supuestos avistamientos. Los policías y las noticias locales estaban pendientes de eso todo el tiempo. Un día, durante la clase, mi hermana afirmó que había visto a Omi escondido en un arbusto cerca de la escuela. Por seguridad, cerraron la escuela hasta que la policía pudiera venir a investigar. Pero la verdad es que no vio a Omi ni a ningún otro payaso. Jaja. Cuando tenía apenas 4 o 5 años, mis abuelos nos regalaron a mi hermano y a mí un teclado eléctrico. Tenía una función que iluminaba las teclas en rojo para enseñarte a tocar las canciones. Pero yo, con toda mi curiosidad, descubrí que había otro modo donde el teclado tocaba la nota correcta sin importar qué tecla presionaras, y además ya no se encendían esas luces rojas. Así que me puse en modo pianista dramático frente a mi mamá, dándolo todo como si fuera el próximo Mozart resucitado, un prodigio del piano aparecido de la nada. Ella quedó fascinada, súper impresionada, y comenzó a llamar a toda la familia para que me viera tocar. Entre emoción y orgullo, les soltó un "mi niño va a estudiar en Juilliard", como si ya fuera un talento increíble. Pero toda esa atención me puso nervioso. Ahí, rodeado de más de 6 familiares, terminé confesando que en realidad el piano se estaba tocando solo. Fue un momento bastante gracioso, pero al menos pude sacar una buena carcajada a todos. Cuando estaba en 6º grado tuvimos un día dedicado a la limpieza de primavera en toda la escuela primaria. Cada curso, desde primero hasta 6º, tenía una tarea asignada. A mi clase nos tocó barrer y trapear todas las aulas. A mí me asignaron el salón de los alumnos de 2º grado, junto con otros 3 compañeros. Como era de esperarse con los niños de 2º. No dejaban de entrar y salir del salón por cualquier motivo, lo que dificultaba mucho que pudiéramos concentrarnos en nuestro trabajo. Curiosamente, la clase de 2º era la única con una cortina, y siempre estaba cerrada. Esa ventana daba al patio trasero, donde unos árboles cubrían la vista, y jamás recibía la luz directa del sol. Entonces, se me ocurrió inventar una historia para ponerle un poco de misterio. Que hace mucho tiempo, un estudiante se había quitado la vida colgándose de uno de esos árboles, y que por eso la cortina siempre estaba corrida, porque durante el día, el espíritu de ese niño solía aparecer sentado en una de las ramas. Justo ese día, en ese momento, el fantasma habría decidido permanecer cerca del árbol. Le pedí a mi grupo que me acompañara con la historia. Y fingimos ver al espíritu justo antes de salir corriendo del salón. De paso aprovechamos para tomar agua. La broma dio resultado. En menos de una hora, todos los niños de 2º se enteraron y ninguno quiso regresar al salón. Así, mi grupo pudo terminar el trabajo sin ser molestados. Ahora, más de 20 años después, me enteré por un primo menor que también estudió en la misma escuela, que aquella historia se volvió una leyenda urbana del colegio. El salón de 2º está embrujado. Durante todos los años que estuve ahí nunca escuché nada parecido. Así que sospecho que fui yo quien originó esa leyenda. Lo curioso es que la historia que se sigue contando tiene todos los detalles que inventé, más algunos añadidos extra, así que sé que fue la que creé hace más de 20 años, jaja. De niño detestaba por completo la salsa roja. Pizza, espagueti, en fin, cualquier cosa con tomate. Por supuesto, eso despertaba risas y miradas desconcertadas porque, ¿qué niño no anhela la pizza? Para evitar bromas y comentarios incómodos, inventaba una supuesta alergia, haciendo que se sintieran mal por juzgarme diferente. Años más tarde, recibí el diagnóstico de Crohn, y descubrí que en verdad no puedo soportar la salsa roja. Me encuentro atrapado en esta especie de destino irónico, porque la extraño profundamente, y eso me arranca más de una sonrisa cargada de melancolía y alguna que otra lágrima. Mi abuela me regaló una muñeca cara para una ocasión importante en mi vida. La verdad es que nunca fui fan de las muñecas, pero especialmente no quería esa en particular. Sin embargo, ella estaba empeñada en que debía tener una. La muñeca tenía las articulaciones movibles con las rodillas y los codos conectados por una especie de cuerda por dentro. No me gustaba la muñeca, no la odiaba, simplemente no era de mi estilo, y me frustraba que me dieran algo tan costoso que no me agradaba, cuando había tantas otras cosas que sí quería y me gustaban claramente.
Para colmo, la muñeca se parecía a un compañero de clase que siempre me incomodaba bastante. Mi abuela me preguntó por qué no jugaba con ella y yo le inventé que las articulaciones me pellizcaban los dedos. Así que normalmente solo la vestía y la ponía en alguna pose para luego dejarla ahí. Intenté disfrazar un poco la mentira diciéndole que me gustaba que tuviera articulaciones para poder colocarla en diferentes posiciones y practicar dibujarla. Entonces, mi abuela se llevó la muñeca, y empezó a escribir y llamar a la empresa una y otra vez, exigiendo que se la cambiaran porque, según ella, las articulaciones tenían que estar defectuosas si me pellizcaban los dedos. De alguna manera logró presionarlos hasta que le hicieron un reembolso y le mandaron una muñeca nueva. Tuve que llevar esa muñeca a su casa y fingir que jugaba con ella un montón de veces. Cada vez me daba un nudo en el estómago porque me sentía mal por no gustarme un regalo que se suponía debía ser bonito. Y además por las molestias que mi abuela causaba a los demás por mi mentira blanca. Siempre que aparecía esa muñeca mientras limpiaba, me invadía una sensación horrible. Cuando tenía 7 años, me ponía los labios súper secos a propósito, solo porque quería que me permitieran usar el lápiz labial de mi mamá. Mis padres pensaron que tener los labios tan resecos era señal de algún problema, así que me llevaron al médico. Eso terminó en una operación para sacarme las amígdalas y otra cosa más que no recuerdo bien. Nunca tuve el valor de decirles que en realidad solo quería lo que remaquillaje de mi mamá. Mi hermana mayor empezó a usar lentes cuando estaba en 4º grado, y yo estaba en 2º. Yo también quería unos, así que le dije a mis padres que tenía problemas de visión. Me llevaron al oculista, quien me acusó de estar mintiendo, y la verdad es que sí lo estaba, pero mis padres me creyeron, y al final terminé usando lentes. Ahora, más de 10 años después, tengo una graduación bastante alta y no veo prácticamente nada bien. Seguramente todo esto fue porque dañé mis ojos sin necesidad, solo por no querer admitir que había mentido. Tenía 15 años cuando durante unas semanas empecé a tomar un poco del alcohol de mis padres y a reemplazarlo con agua. Pasaron un par de meses y un día mi mamá me contó que ella y mi padrastro estaban muy preocupados por mi hermanastro, que era mayor que yo, por su problema con la bebida. Tenían planeada una intervención porque él estaba robando el alcohol de ellos. Lo divertido fue que mi mamá me dijo: lo que más nos preocupa casi es que haya sido tan tonto de pensar que no nos íbamos a dar cuenta de que todo el alcohol estaba diluido con agua. Así que, bueno, perdona hermanito, pero esta vez la jugada no te salió tan bien. Estaba saliendo con una chica que adoraba el chocolate. Un día, me ofreció un poco y, de broma, le dije que no podía porque era alérgico. Ella de inmediato fue a contarle a su mamá. Y lo que empezó como una divertida broma se convirtió en 3 años de rechazar el chocolate que tanto anhelaba. No porque realmente me encantara, sino porque ahora no podía comerlo sin arruinar todo. Con el tiempo sentí una presión cada vez mayor para no decir la verdad. La ansiedad era muy real. En ocasiones, después de salir de su casa, me detenía enseguida a comprar una barra de chocolate camino a la casa de mis padres. Así pasaron 3 malditos años. Hasta que finalmente me cansé de la mentira y casi lloro delante de ella, confesé todo. Ahora estamos esperando a nuestro tercer bebé en unos meses. Llevamos 18 años de casados y contamos con muchos más por delante. Te amo, cariño. Cuando tenía 8 años, le conté a mis padres que había visto a mi hermano mayor, de 15 años, involucrado en la venta de sustancias prohibidas. La verdad es que él no tenía nada que ver con eso. Pero, por alguna razón, mis papás me creyeron y comenzaron a interrogarlo sin descanso. Mi hermano estaba aterrorizado, les gritaba y rompía en llanto desconsolado. Como casi nunca lloraba, ellos pensaron que se estaba culpando o que temía las consecuencias de que lo descubrieran. Finalmente, llamaron a un amigo muy cercano de la familia, que casualmente era jefe de policía, para que hablara con él. En ese momento, yo también estaba muerto de miedo, muy consciente de la grave equivocación que había cometido. Mi hermano seguía llorando y les repetía una y otra vez que no tenía nada que ver con las sustancias. Sentí una profunda tristeza por él y por el daño que le había ocasionado. Mis papás terminaron revueltos su habitación, buscando vestigios de sustancias ilícitas, pero, obviamente, no encontraron nada. Con el tiempo, las lágrimas me alcanzaron también, pues sabía que había metido la pata a lo grande. Entonces, me acerqué a mi mamá, en silencio, y le confesé todo. Permítanme decir que me llevé un regaño monumental. El más duro, y además me castigaron casi un mes sin salir. Para ser sincero, todo eso afectó mucho la relación con mi hermano durante bastante tiempo. Ahora, al recordarlo, podemos reírnos, pero en su momento fue algo terrible que le hice a él. Yo en realidad fui ese niño.
Cuando tenía como 4 años, mis papás intentaron que dejara de chuparme el dedo pulgar. Yo era muy terco y seguía haciéndolo solo porque ellos querían que parara. Ni aunque Struwwell Peter, ese personaje de los cuentos que castiga a los niños traviesos, hubiera podido hacerme cambiar de opinión. Me invadió un día, cuando mi mamá estaba en el hospital después de tener a mi hermanito. Mi papá me dijo que si seguía chupándome el dedo, mis dientes iban a salir todos torcidos y quedaría con la boca hecha un desastre. Eso sí me hizo pensar y dejé el hábito de inmediato. Pero justo después de esa conversación, nos subimos al elevador y había un paciente adentro. El señor me sonrió y mi papá y yo pudimos ver que tenía los dientes en muy mal estado. En ese momento mi papá se dio cuenta de que la había regado. Y yo ya iba a preguntarle de inmediato si él también se chupaba el dedo cuando era niño. Por suerte, mi papá me distrajo a tiempo antes de que terminara haciendo sentir mal a ese buen señor. A partir de ahí, y durante más de un año, estuve convencido de que todas las personas con dientes feos se habían chupado el dedo cuando eran niños. Incluso me puse a sermonear a otros niños en el jardín de infancia sobre eso, y todos creíamos que era verdad. Varias veces también le pregunté a adultos desprevenidos si ellos se chupaban el dedo. Al mismo tiempo terminaba insultando sus dientes sin querer. Solo espero que nadie haya terminado demasiado acomplejado por mis comentarios. Y todo esto solo porque no quería dejar un mal hábito. La verdad es que mis papás fueron unos santos aguantándome. Cuando estaba en kinder, había una niña que me fastidiaba muchísimo y me escondía mis cosas todo el tiempo. Un día, ya cansado de la situación, le dije que mi papá era el diablo y que mi mamá era la reina del infierno, y que si seguía molestándome, yo saldría por las noches a atormentarla. A partir de ese momento, la niña no volvió a molestarme. Pero lo que no sabía era que, unas 2 semanas después, la mamá de esa niña vino a hablar con mis padres porque, según ella, su hija no había dormido en 2 semanas. Estaba completamente aterrada por lo que yo le había dicho. Después de que en la clase de biología de la secundaria vimos un módulo sobre el daltonismo rojo-verde, les comenté a mis compañeros que yo era daltónico en un ojo. Ellos me pedían que cerrara mi ojo bueno y adivinara el color. La verdad era algo bastante tonto, pero parecía inofensivo. Sin embargo, les llamó tanto la atención que la situación se volvió un caos y los profesores se enteraron. Los maestros hablaron con mis padres porque pensaban que estaba perdiendo la visión del color en un ojo. Y todo esto terminó en que yo seguí fingiendo el problema hasta que tuve que confesarle todo a un neurólogo. Justo cuando me iban a mandar a hacer una resonancia magnética que, para colmo, no estaba cubierta por nuestro seguro médico. Cuando tenía 7 años, de repente le conté a mi vecina que mi familia tenía un mono como mascota. Ni siquiera sé por qué lo dije, simplemente salió así, como si fuera algo completamente normal. Ella se emocionó muchísimo y me dijo que quería ir a verlo de inmediato. Ahí empecé a entrar en pánico y busqué cualquier excusa para evitar que viniera. La historia se volvió una especie de novela, algo totalmente fuera de control. Resulta que ella terminó contándoselo a toda su clase. Tiempo después, mi mamá se enteró porque alguien le preguntó cómo estaba el mono. Entonces me obligaron a regresar con la vecina y contar la verdad. Fue súper vergonzoso y lo peor fue ver la expresión en su cara. Estaba completamente decepcionada, como si la hubiera traicionado de la peor manera. Convencí a mi sobrino pequeño de que su nombre, Max, en realidad era una abreviación de Maximus. Resulta que nació justo el día de mi cumpleaños. Mi hermano, que es su papá, no me dijo ni feliz cumpleaños ni me dio tarjeta ni nada. Simplemente anunció que había nacido su hijo y que se iba a llamar Max, justo el nombre que me encanta y que hacía años había mencionado a toda la familia que quería ponerle a mi futuro hijo. Así que pensé, bueno, vamos a jugar un poco con esto. Sí, estaba un poco molesto pero en plan de broma. Le hice creer a Maximus que, aunque sus papás lo criaran, él en realidad me pertenece a mí y es mi regalo de cumpleaños. Y él se lo tomó súper en serio. Les decía a todos que su nombre completo era Maximus. Cada vez que sus papás intentaban corregirlo, él les respondía, no, no es cierto. Soy el regalo de cumpleaños de tía, ella me puso así. Y cuando sus papás me buscaban para que interviniera, yo solo encogía los hombros y decía, deberían haberme deseado feliz cumpleaños, jaja. Para que quede claro, sí, realmente fui gemela, pero no gemelos idénticos sino mellizos, un niño y una niña. Un día tuvimos un profesor sustituto y uno de mis bullies volvió a molestarme por cualquier cosa. Esa vez ya fue demasiado, así que decidí hacer algo. Vertí pegamento transparente en la silla de ella. Cuando se sentó, su falda se quedó toda pegajosa y rígida. Las medias se le pegaron al asiento, fue un desastre.
El profesor sustituto preguntó quién había sido y, por supuesto, alguien me delató. Cuando me tomaron para contar lo que pasó, dije: yo no soy Phantom, soy María, soy su gemela. Hoy intercambiamos lugares, se supone que debería estar en la otra clase de 4º grado. El profesor dejó una nota que decía: la gemela de Phantom cambió de lugar y le puso pegamento a la falda de una niña. No hubo quejas sobre Phantom, solo que no estaba en su clase como debía. Aunque otro profesor dijo que no era problema por un día. Al día siguiente la maestra habitual volvió y me llamó aparte para decirme que no era nada gracioso cambiarse con mi gemela, que había muchos problemas de seguridad y reglas escolares que estábamos violando. Luego fue a la otra clase de 4º grado y contó lo del pegamento al otro maestro. A él lo regañaron por el asunto. Mi gemelo siempre fue un problemático, mientras yo era la nerd y la buena estudiante. Al llegar a casa, cuando discutimos porque yo lo había metido en problemas, nuestra mamá se acercó y nos pidió que le explicáramos todo. Por supuesto, no le creyó que un profesor se tragara la historia del intercambio, ya que éramos mellizos niño y niña. Él también terminó castigado en casa. Desde ese día, cada vez que yo hacía algo incorrecto, él me decía en tono sarcástico: «¿Ah, fue María?», lo que terminó siendo contraproducente, porque nuestros compañeros empezaron a pensar que tenía una gemela llamada María y que mi hermano mayor en realidad era un alumno repechado. No fue hasta la secundaria que una compañera, también parte de un par de mellizos niño y niña, se quejó de que nunca había podido hacer el cambio de gemelos. Él se puso sarcástico y le dijo: «Pregúntale a Phantom cómo se hace, seguro que le encantaría compartir el secreto». Tuve que confesar porque sonaba tan molesto y él me había apoyado con algo ese mismo día. Mi prima me contó que hay un payaso que visita a los niños en medio de la noche para jugar con ellos. Creo que ella solo quería animarme a usar más la imaginación. Pero no sé por qué, en mi mente apareció la imagen de una vaca aterradora, vestida de payaso, que llegaba volando desde el cielo en plena oscuridad, con una sonrisa malvada, diciendo: «Es hora de jugar», desde un rincón de la habitación. No podía dormir pensando que ese payaso podía aparecer de repente. No sé qué pasó, pero al final mi mamá se enteró de que yo tenía miedo de un payaso cualquiera y habló con mi prima. Al final nos reímos todos, pero hasta hoy no entiendo cómo mi cerebro convirtió algo tan simple en una pesadilla. Mi hijo me preguntó qué pasa cuando uno muere. Estaba en esa edad de ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Ya llevaba un buen rato cansado de responderle. Tanto que me acostumbré a adelantar las respuestas antes de que él terminara de hacer la pregunta. Así que le dije: cuando mueres te entierran y después los insectos se comen tu piel, tus ojos y tus entrañas. Entonces te conviertes en un esqueleto. El esqueleto se vuelve polvo y desapareces para siempre. En ese momento me di cuenta de que había más gente escuchando. Y no todos conocían el contexto de sus interrogantes, así que las caras de varios eran de pura sorpresa. Y para rematar, él fue a la iglesia y preguntó si eso era lo que le pasó a Jesús. Un día, un joven me pidió prestados $2, que era todo lo que tenía. La verdad, ni siquiera me caía bien ese chico y sospechaba que nunca recuperaría ese dinero. Así que, después de la clase de educación física, volví a mi mochila, guardé esos $2 en mi calcetín, y luego dije que se habían perdido, que alguien debía haberlos tomado sin permiso. Él se lo contó al profesor de educación física, aunque yo le dije: no, está bien, solo eran $2. Pero el maestro nos envió con el director. En la dirección, el director preguntó quién creíamos que se había llevado el dinero. Yo respondí que no tenía idea. El otro chico empezó a señalar a varios de los chicos más rudos de la clase. Así que terminamos 8 en la oficina del director. Les hicieron vaciar los bolsillos a todos y quitarse los zapatos y los calcetines. Yo estaba en pánico porque el dinero estaba en mi calcetín. Por suerte, como yo era la víctima, no me revisaron. Todos esos chicos duros seguían señalando a más compañeros que pensaban culpables. La situación se descontroló rápidamente. Al final, el director dijo algo así como que supongo que el dinero se perdió. Ahí entendí dos cosas: cuántos de esos chicos duros eran soplones y que nadie en esa clase de educación física tenía ni un centavo.